Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta séptima sesión ordinaria convocada para el día de hoy, miércoles 20 de marzo del año 2024. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia Socorro Gamboa Wong; la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo; el magistrado tercero y presidente de sala, licenciado en Derecho, Alberto Salón Ventre; la magistrada cuarta, doctora Graciela Alejandra Torres Garma; y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, como inciso A, tenemos la discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de toca listados en esta sesión, que son un total de 19 tocas para ser expuestos y votados. En atención a la orden de la lista previamente aprobada, se comenzará con el proyecto del toca 319-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 9 de marzo de 2023, dictado en los autos del expediente 782-2019, procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días, compañeros y compañeras. En, en la resolución apelada, se dictó que se concede a la apelante la custodia legal de sus 3 hijos menores de edad y al actor la custodia legal de su cuarto hijo, que es adolescente, a pesar de acreditarse la violencia familiar en perjuicio de la parte demandada y de sus hijos, por lo que se le dictaron medidas de protección a su favor. La recurrente no presentó agravios, sin embargo, el estudio se realizó de manera oficiosa, aun y cuando la recurrente no compareció a continuar, toda vez que en dicho procedimiento pueden verse vulnerados los derechos y los intereses de sus hijos menores de edad. Lo anterior en atención al interés superior, igualdad sustantiva, derecho de prioridad, participación, seguridad jurídica y debido proceso de niños, niñas y adolescentes, y en suplencia a favor de los mismos. En el proyecto que se pone a consideración, se deja insubsistente la sentencia recurrida y se ordena reponer el procedimiento para que, previo a determinar la custodia definitiva del adolescente, se escuche la opinión del mismo, se realice una investigación de trabajo social en el domicilio donde habite y se gire un oficio a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Yucatán para conocer si el adolescente se encuentra estudiando y en qué escuela, y así resolver lo más beneficioso para su sano desarrollo, quedando vigentes las medidas provisionales decretadas en las audiencias preliminar e incidental. Secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, Por favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba en subsistencia y le pone el procedimiento por unanimidad el proyecto del toca 319-2023. Seguimos con el toca 606-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 12 de julio de 2023, deducido del expediente 20-2020, relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Gracias, buen día a todos.
En este asunto es un divorcio sin causales en los cuales los puntos de la litis fueron en la guarda, perdón, la liquidación de la sociedad conyugal y el régimen de convivencia principalmente. Así como la guardia y custodia, la pensión correspondiente. En cuestión de apelación, es la mamá del menor de edad quien apela y en su primer motivo de inconformidad se queja de que no se le hayan dado alimentos. Propongo declarar estos agravios como inoperantes por cuanto en ningún momento ella hizo valer eso como un punto litigioso, entonces en este momento no puede venir a solicitar alimentos ni pretender que la juez del conocimiento se los haya dado por cuanto no se dio el derecho de audiencia correspondiente a la contraparte al no haber sido un punto litigioso. En cuanto a lo que alega respecto de la sociedad conyugal, la liquidación de la sociedad conyugal en la cual a ambos se les nombró copropietarios del dueño, copropietarios del predio en común, ella hace valer un recibo que firmaron los excónyuges, aparentemente en favor de un tercero, por el cual ella aduce que ya se vendió el predio. Se hace un estudio respecto de las pruebas de que en autos consta que quién aparece como propietario del bien inmueble, parte de la sociedad conyugal, y por qué estuvo correcta la juez en declarar los copropietarios, y de todas maneras también se le señala que en caso de que esa tercera persona viniera a hacer valer sus derechos respecto de la posible venta que se pudo haber generado entre ellos, pues al ser ellos copropietarios van a ser capaces de dar cumplimiento a esa posible venta que aduce que se celebró. Ahora bien, en cuanto al tercer motivo de agravio, que es lo relativo al régimen de convivencia, a mi juicio, los agravios planteados son parcialmente fundados por cuanto le asiste la razón en que se debió de haber fijado terapias para la reconstrucción del vínculo paterno-filial, por cuanto el menor de edad involucrado no ha tenido mucho contacto con su papá en los últimos años. Se advierten ciertas cuestiones especiales que vale la pena que sean trabajadas para la reconstrucción de dicho vínculo y como parte del derecho del menor de edad. Y propongo un nuevo régimen de convivencia que debe estar sometido a control judicial y que va por etapas conforme vayamos recibiendo estos informes de la terapia y también del centro de convivencia en el estado, y con ello la juez va a ir dictando lo correspondiente. Los términos ya los tienen ustedes en el proyecto, pero bueno, la idea es que conforme vaya pasando el tiempo y se vaya analizando esto, vaya aumentando el tiempo, porque ahorita no están listos, o al menos no me parece que el menor de edad esté listo para un régimen tan amplio como el que se habría dictado en la sentencia de primera instancia. Entonces, esa sería la propuesta. En este sentido, sería modificar el fallo impugnado. Se procede a Secretaria. solicitar, perdón, se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 606-2023 se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 709-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 14 de junio del 2023, deducido del expediente 282-2018, juicio ordinario civil y juzgado segundo mixto de lo civil y familiar del segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este TOCA proviene de un juicio ordinario civil donde el apelante es el promovente de dicho juicio.
La resolución impugnada es la sentencia de fecha 14 de junio del año 2023 y en el cual el apelante expone dos agravios. El primero aduce que la juzgadora no valoró legalmente todas y cada una de las pruebas documentales públicas exhibidas y las cuales tenían valor probatorio pleno. Para un servidor resulta infundado, por cuanto de la lectura del fallo recurrido se advierte que la juez del conocimiento, en el considerando cuarto, relacionó las pruebas ofrecidas por la parte actora o inconforme a fin de justificar su acción, las cuales valoró individualmente citando los preceptos legales al tenor de los cuales efectuó esa apreciación y los hechos que acreditaron cada una de ellas, de las cuales advierte que las referidas probanzas no arrojan el alcance probatorio pretendido por recurrente. En su segundo motivo de inconformidad, invoca que no otorgó consentimiento o voluntad alguna para llevar a cabo la venta del predio en materia de la litis. Para un servidor resultan inoperantes por inatendibles, ya que no formaron parte de la litis, pues nuestra legislación determina que por vía de recurso de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la resolución controvertida a la luz de los agravios expuestos por la recurrente, de las acciones y hechos que hizo valer oportunamente en primera instancia, y con base a las pruebas perfeccionadas ante la juez de origen, al no controvertir las consideraciones y fundamentación sustentadas por el juzgador al dictar su resolución, no pueden ser materia de estudio en esta alzada al no haberse invocado en primera instancia. Por lo anterior, propongo confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 709-2023 se aprueba con firma por unanimidad. A continuación se procede con el TOCA 583-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 10 de julio de 2023, deducido del expediente 165-2020, juicio ordinario civil y juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Muy buenos días a todos. En el proyecto en el que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en el cual la juzgadora determinó la improcedencia del juicio ordinario civil promovido en el ejercicio de la acción de prescripción positiva de buena fe. Contrario a lo manifestado por la apelante, los elementos de la acción no fueron demostrados debidamente, es decir, no fue exhibido el justo título ni acreditada la causa generadora de la posesión, requisitos que, de conformidad con el artículo 630 del Código Civil del Estado, resultaban indispensables para la procedencia de la prescripción positiva de buena fe. Asimismo, también la resolutora de primer grado sí efectuó un análisis integral de las pruebas aportadas, habiendo motivado y fundamentado su determinación. Por lo tanto, los motivos de inconformidad alegados por el recurrente devienen infundados. Y por último, respecto a lo alegado por el inconforme, en el sentido de que la juzgadora de origen omitió analizar el asunto con base en la posesión de mala fe, cabe agregar que la autoridad jurisdiccional de primer grado se encontraba impedida para analizar la acción bajo esa modalidad, por cuanto la misma no formó parte de la litis. Esto al haberse planteado de buena fe en el escrito de demanda. Por lo tanto, al haber resultado infundados los agravios vertidos por el recurrente, propongo confirmar la sentencia definitiva impugnada. Secretaria, por favor. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 583-2023. Seguimos con el TOCA 833-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 19 de octubre de 2023, dictada en el expediente 147 de 2022. Juicio ordinario civil y juzgado tercero civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto, tiene el uso de la voz.
Gracias, secretaria. En este asunto, la parte actora promovió un juicio ordinario civil pretendiendo la rescisión anticipada de un contrato privado de prestación de servicios profesionales que suscribió con la parte demandada. Y en la resolución impugnada se determinó que la parte actora del procedimiento de origen no contaba con la legitimación de la causa y en consecuencia se determinó la improcedencia del juicio ordinario civil promovido por la parte actora. En los agravios expresados por la recurrente, se señala que desde la interpelación del escrito inicial, la parte actora manifestó que existe un error de redacción en el contrato privado de servicios profesionales celebrado entre una persona moral, que a su vez es subordinante, y la parte demandada, y que dicho contrato fue expresamente reconocido por el demandado, que se comprobó que su subordinante es la responsable legal del cumplimiento del contrato, por lo que no obstante la demostración de la relación contractual y la naturaleza del acto jurídico, la jueza únicamente expresó doctrina inaplicable en la resolución apelada, con lo que se trasciende en su perjuicio señalado en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto las sentencias definitivas deben ser dictadas en términos exactos. Además, señala que la juez de procedimiento no tuvo en cuenta en la resolución apelada que si bien se utilizó el nombre comercial con el cual su representada se diferencia de otros negocios similares, ella personalmente es la responsable de todo lo actuado bajo dicho nombre, por lo consiguiente expresa que ella tiene legitimación para promover el juicio de origen y que no obstante lo comprobado con las pruebas exhibidas y la naturaleza del documento base de la acción, se encuentra ante el ejercicio de un derecho personal derivado de un contrato privado, mismo que cuenta con partes con capacidad legal, mucho consentimiento, que todo el contrato siendo lícito y con las formalidades que las leyes aplicables establecen para los contratos privados. El proyecto propone modificar la sentencia recurrida al considerar que resultan infundados los horarios de la parte apelante, ya que contrario a lo señalado, su representada combinó el contrato de prestación de servicios en el que fundó sus pretensiones plasmadas en su escrito de la demanda con el carácter de representante de una persona moral y no a título propio bajo un nombre comercial, ni tampoco se observa en su escrito de demanda el error del que se duele obra en el contrato basal, lo cual estaba obligado a aprobar, por lo que atendiendo a lo señalado en la legislación procesal del Estado, que dispone que quien comparezca en nombre de otro debe anexar en su primer escrito el poder con el que acredita su personalidad, es que tal como lo señaló la juez del procedimiento de la resolución impugnada, la autora del juicio de origen debió exhibir este documento público que justificara su representación, lo cual no realizó. No obstante lo anteriormente expuesto, la parte actora, al no haber justificado con prueba fehaciente su personalidad, es que contrario a lo que expresa la juez del procedimiento, la legitimación que carece es la del proceso y no la de la causa, al referirse la primera mencionada como la capacidad que tienen las partes para obrar válidamente en actos procesales, ya sea por sí o a través de sus legítimos representantes. Finalmente, en cuanto al agravio relativo a que la jueza determinó incorrectamente que la parte demandada justificó sus excepciones, deviene fundado. Se dice lo anterior, ya que atendiendo a lo expuesto en líneas anteriores en relación a que la parte actora del juicio de origen carece de legitimación activa en el proceso, pues no justificó con prueba fehaciente la representación que ostentó de la persona moral, es que no hubo lugar al estudio de excepciones opuestas por el demandado, pues a nada práctico conduciría en atención al resultado de la contienda original. Por lo que el proyecto propone modificar la parte considerativa de la sentencia recurrida, así como sus puntos resolutivos para declarar la falta de legitimación activa del proceso en la actora y, por lo tanto, que no ha procedido el juicio ordinario de mérito, a la vez que se dejan a salvo los derechos de las partes para que lo hagan valer en la forma prevista por la ley. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, Favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor también. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 833-2023 se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 343-2023 de la ponencia de la magistrada primera,
relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 5 de abril 2023, dictado en los autos del expediente 488-2018. Juicio ordinario civil del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución apelada, la juez primigenia resolvió la procedencia del juicio civil instaurado y declaró nulo el contrato de donación solicitado, así como la cancelación de la inscripción de este acto jurídico y declaró que el predio en cuestión regresa al patrimonio del propietario anterior. De los agravios presentados por los demandados, se consideran inoperantes infundados, toda vez que sí se dio contestación a la demanda y defensas y excepciones, así como también quedaron demostrados los elementos de la acción pauliana interpuesta, que son que exista una relación jurídica entre una persona llamada acreedor y otra denominada deudor, que el deudor realice actos en perjuicio del acreedor, que el crédito del acreedor sea anterior a los actos cuya nulidad se pide y que los actos realizados por el deudor resulte su insolvencia. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución apelada. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Por favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 343-2023. A continuación tenemos el TOCA 715-2023 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 25 de agosto de 2023, dictado en los autos del expediente 104-2021. Juicio ordinario familiar del Juzgado Segundo de Realidad Familiar, turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En este asunto, la apelación se impulsó de forma oficiosa en virtud de los derechos del menor de edad. Si bien una de las partes interpuso su recurso de apelación, no hubo continuación con el escrito de agravios, pero se impulsó oficiosamente. En la resolución impugnada se estableció un régimen de convivencia entre el padre no custodio y su hijo menor de edad, de una forma que a mi juicio es un poco amplia, dado el estudio de las circunstancias de los últimos años de la relación entre padre y menor de edad. Considero que debe haber un asesoramiento psicológico y que debe de haber nuevamente un régimen de convivencia en 3 fases. Entonces, el cual va a ir ampliando de acuerdo a cómo se vaya evolucionando la relación entre padre e hijo. Entonces, los términos están en el proyecto, se da de forma gradual, empezamos con primero sin que pueda pernoctar y más adelante ya lo va a poder hacer. Entonces, ese sería el proyecto, modificar la sentencia en lo referente al régimen de convivencia. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 715-2023. Seguimos con el TOCA 509-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 9 de junio de 2023, dictada en el expediente 642-2023, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este caso, ambas partes apelaron. La resolución impugnada es la sentencia de fecha 9 de junio del 2023, en la que se declaró la improcedencia del juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria, así como que igualmente se declaró que no había procedido la reconvención en ejercicio de la acción de prescripción positiva. Los agravios.
los presentados por uno de los demandados en la acción reivindicatoria y actor en la reconvención en ejercicio de la acción de prescripción positiva. Expuso como agravio que se les debió de admitir la reconvención que interpusiera al contestar la demanda. Adujo que fue indebido que se argumentara que el auto de prevención no fue cumplido y se aplicara el apercibimiento, lo que resulta totalmente inoperante, en virtud de que sus argumentos no son tendientes a desvirtuar la sentencia impugnada, pues es evidente que el apelante se inconforma del proveído en el cual se llevó a puro y debido efecto un apercibimiento, el cual no recurrió en su momento procesal oportuno y por lo tanto lo consintió. El siguiente demandado, en la acción reivindicatoria y actor en la reconvención en ejercicio de la acción de prescripción positiva. Lo hecho valer por este apelante, en el tenor de que se les dio un indebido alcance probatorio a una sentencia emitida en un diverso juicio agrario, se dice infundado, pues acertadamente fue valorada conforme al numeral 305 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, y con la que se demostró la fecha en la que la Asamblea de Ejidatarios del poblado de que se trata autorizó la adopción del dominio pleno sobre la parcela que dio origen posteriormente al tablaje motivo de la litis. En sus siguientes agravios, el apelante expresa que es indebida la motivación de la juzgadora de origen para declarar la improcedencia de su acción o puesta en reconvención, puesto que sí tenía justo título para poseer, ya que al suscribir el contrato base de la acción reconvencional, los ahí vendedores sí podían transferir la propiedad de sus parcelas conforme al numeral 62 y 80 de la ley agraria, lo que resulta infundado, ya que dichos preceptos son específicos en referir que los ejidatarios pueden enajenar sus derechos parcelarios, que mientras no se adopte el dominio pleno constituyen el uso y usufructo de sus parcelas, lo que implica que el comprador adquiriría sobre las tierras los mismos derechos que cualquier ejidatario sobre su parcela, los cuales se traducen únicamente en el aprovechamiento, uso y disfrute y la posibilidad de transmitir esos derechos a otros ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo de población. Además de que se le reconozca la calidad de posesionario, pero para nada implica la propiedad de las mismas, pues esas, en tanto no se adopte el dominio pleno de las parcelas, los ejidatarios no la tienen. Igual de bien infundado lo he hecho valer en el tenor de que a la fecha de la suscripción del contrato basal, los vendedores tenían el dominio pleno de la fracción del inmueble de la litis, pues en esa fecha estos como ejidatarios únicamente tenían el uso y el disfruto de dicha fracción y no así la propiedad. Igualmente de bien infundado que no se hubiera valorado adecuadamente la prueba de confesión a su cargo, ya que con la misma se acreditó que al suscribir los documentos base de su acción ya tenía conocimiento de que en ese entonces los ejidatarios vendedores no tenían el pleno dominio de la parcela ejidal en referencia y que por lo tanto el apelante siempre tuvo conocimiento de que no se le podía transferir la propiedad de las mismas, pues así lo reconoció el apelante y por ende este medio de convicción robustece el hecho de que no tiene un justo título para poseer. Perdón. En sus restantes motivos de inconformidad, el recurrente expresa argumentos respecto de que son correctas las motivaciones de origen para tener por no acreditar el elemento de identidad, por lo que divienen totalmente inoperantes por inatendibles, pues por una parte no se le eroga agravio al apelante el hecho de que no se acreditara el elemento de referencia en la acción principal que lo fue la reivindicatoria, pues ahí él era el demandado y el numeral 371 del Código de Procedimientos Civiles del Estado contempla que el litigante pueda apelar la resolución que le perjudica, lo que evidentemente no acontece con la declaración de la falta de demostración de la identidad. Y asimismo los argumentos expuestos no controvierten la motivación del juez, sino que busca robustecerlos, lo que no es objeto de un agravio. Respecto a los agravios invocados por los actores en la acción reivindicatoria y demandados reconvencionalmente, resultan fundados, toda vez que es incorrecto lo determinado por la juzgadora de origen, en el tenor de que no se acreditó el elemento de la posesión bajo la motivación de que la prueba confesional a cargo de los demandados no era idónea, y que tampoco se había acreditado con la prueba de reconocimiento e inspección judicial, pues como la posesión no es motivo de controversia, siendo que la confesional a cargo de los demandados se robustece, que ellos sí se encuentran ocupando el tablaje en litis, asimismo es fundado que el juzgador le dio un indebido alcance a la prueba de inspección judicial con asistencia de peritos, pues ni con la diligencia de inspección ni con los peritajes rendidos se puede demostrar el elemento de la posesión, puesto que ambas pruebas se perfeccionan en una breve temporalidad y por lo tanto no son idóneas para poder concluir que un predio ha sido ocupado por determinado tiempo.
Respecto a los siguientes motivos de inconformidad hechos valer, en el tenor de que sí se acreditó el elemento de la identidad, resultan fundados, toda vez que si bien las periciales rendidas en el procedimiento, en el procedimiento judicial no tienen el alcance para acreditar cuál era la identidad de la fracción que aducían los actores como la ocupada. También lo es que los demandados reconocieron en sus respectivas pruebas de confesión que estaban ocupando una fracción del tablaje objeto del procedimiento. En tal contexto, debe considerarse que quedó acreditada la identidad del área que demandan los actores. Al encontrarse contenida en el área de los demandados, reconocieron expresamente ocupar. Máxima lo anterior, ambos demandados opusieron la reconvención de la acción de prescripción positiva de buena fe, por lo que ambos pretendieron adquirir la propiedad de la porción del tablaje que admitieron estar ocupando, por lo que esta circunstancia robustece la identidad de la fracción. Entonces, desvirtuados los motivos que sustentaron la improcedencia de la acción reivindicatoria, un servidor, después de hacer un análisis, entró al estudio de las excepciones hechas valer por la parte demandada, las cuales resultan totalmente improcedentes, pues las mismas tienen sustento en la procedencia de su acción de prescripción positiva de buena fe, lo que no aconteció. Asimismo, en el caso, no procedió condenar a la parte actora en la acción reivindicatoria a pagar a los demandados el costo de la construcción edificada sobre el inmueble de su propiedad, pues se demostró que en todo momento estos sabían que no eran los propietarios y no obstante procedieron a edificar ahí. En tal contexto, debe considerarse acreditada la mala fe que tuvieron al construir. Asimismo, se consideraron improcedentes las prestaciones reclamadas por la parte actora, debido a que no demostró tener derecho a reclamarlas. Propongo modificar la sentencia recurrida para declarar procedente la acción reivindicatoria, que los actores son los legítimos propietarios del tablaje en litis, incluida la porción que hicieron valer en su demanda, condenándose a los demandados a desocupar dicha porción y al pago de costas. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, Favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 509-2023 se aprueba, modifica por unanimidad. Seguimos con el TOCA 492-2023 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 8 de mayo de 2023, deducido del expediente 688-2019, relativo al juicio ordinario familiar del juzgado séptimo de la unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada cuarta, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Bien, en el presente proyecto se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia dictada en el juicio de origen, en la cual se declaró firme el acuerdo de las partes en lo relativo a la guardia y custodia de su hijo menor de edad. Se condenó al demandado respecto al pago de la pensión alimenticia, su garantía, y no se le condenó al pago retroactivo de las pensiones alimenticias no suministradas. Luego de analizar la sentencia de primera instancia, así como los agravios expresados por el recurrente, se propone declararlos infundados e inoperantes, considerándose ajustado a derecho todo lo resuelto por la juez de origen, con excepción de lo relativo al pago retroactivo de las pensiones alimenticias no suministradas, que si bien no fue motivo de apelación, reasumiendo jurisdicción y analizando el asunto con base en el interés superior del menor de edad, se apreciaron motivos para suplir la deficiencia de la queja a su favor, considerándose que si se encuentra acreditada esta falta de elementos a favor del infante y que reclamó la demandante en su escrito inicial, por lo que la propuesta es modificar el punto resolutivo 9º de la sentencia de primera instancia y condenar al demandado al pago retroactivo de las pensiones alimenticias no suministradas. Secretaria, por favor. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 492-2023.
Continuamos con el TOCA 816-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 2 de octubre de 2023, deducido del expediente 768-2018, relativo al juicio ordinario civil y juzgado primero civil y primer apartamento judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la sentencia recurrida, la jueza de primera instancia decretó la improcedencia del juicio ordinario por responsabilidad civil interpuesto por el hoy apelante en contra de un centro comercial en el cual reclamó una suma de dinero por los daños y perjuicios sufridos en su vehículo y dinero en efectivo que alegó llevaba dentro. En su escrito de expresión de agravios, el recurrente argumenta que respecto del estudio que hizo la juez sobre la prueba pericial ofrecida en materia de avalúo, en la cual ésta consideró que dicha prueba no fue perfeccionada conforme al estipulado en el Código Procesal Civil del Estado, es importante recalcar que el juzgador es quien debe velar por la correcta administración de justicia, en el sentido de que toda actuación sea llevada conforme a la normatividad. Además, señala que la juez no le dio debido valor correspondiente a la prueba pericial a consideración de la parte recurrente. El dictamen debió considerarse como cierto e idóneo para evaluar los daños ocasionados al vehículo. También señala que no deben omitirse las diversas pruebas que están en constancias, entre ellas la carpeta de investigación que contiene la denuncia de hechos que ocurrieron dentro del estacionamiento del centro comercial y que, contrario a lo determinado por la juez de primera instancia, sí acreditan los hechos que motivaron la promoción del juicio. Y finalmente que por esa razón, con la omisión del centro comercial de proporcionar un servicio de vigilancia, del cual se encuentra en obligación de prestar, se acredita el elemento de nexo causal que generaría la responsabilidad civil en este asunto. El proyecto propone confirmar la sentencia recurrida. En lo que se analiza es que los agravios relativos a las pruebas relacionadas con la responsabilidad civil se propone declararlos como infundados. Lo anterior porque la carpeta de investigación debe valorarse únicamente como prueba indiciaria. Estos ya son criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y al respecto, dicha carpeta es insuficiente para acreditar el hecho ilícito que se le reclama a la parte demandada, pues de ese documento se tiene únicamente que el actor interpuso una denuncia por los hechos que alega sucedieron. También era deber de la parte actora probar que la demandada actuó negligentemente, que a raíz de su omisión se provocó un daño en su propiedad, pero esto no ocurrió. Por otro lado, también se señala que la valoración probatoria que hizo la juez respecto de la pericial en materia de avalúo fue correcta, porque el agravio del recurrente es débil para desvirtuar la valoración que hizo, ya que no explica qué es, en qué consiste o por qué es relevante ese presupuesto de talleres de electricidad automotriz para determinar de manera correcta y sin ninguna discrecionalidad el monto determinado por el perito. Finalmente, es fundado pero inoperante el agravio relacionado con el desahogo de la prueba pericial de este documento, porque si bien es cierto que no obra constancias la aceptación del cargo tanto del perito designado por la parte demandada como del perito tercero en discordia, el agravio está construido con premisas genéricas, pues solamente señala que no se cumplieron con las formalidades de ley y sin señalar en su argumento cómo es que dichas vulneraciones trascendieron al resultado del fallo. Por lo cual, subrayo, la propuesta es confirmada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto, A favor. teniendo 5 votos a favor del proyecto del TECO 816-2023, se aprueba, confirma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 460-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 17 de abril de 2023, dictado en el expediente 170-2022, juicio ordinario familiar del juzgado segundo de oralidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso de la voz.
Gracias, secretaria. En la sentencia de primera instancia se resolvió la no procedencia del juicio de reducción de pensión alimenticia. El actor que promovió el juicio, ya que mediante resolución diversa se incrementó a petición de la madre de su hija la pensión alimenticia, pasando de 3,500 pesos a 4,615 pesos con 50 centavos. Argumentó en su demanda que las condiciones han cambiado, pues la madre de la niña al momento de celebrar el convenio no contaba con un empleo y en la fecha del incremento sí. El apelante se duele de que no se valoraron los argumentos, solicitudes y pruebas presentadas, que no fue tratado con igualdad ante la ley y que demostró que la demandada ya cuenta con un empleo, además de que el aumento de pensión le ocasiona un perjuicio en su economía. En el proyecto se propone determinar los agravios infundados en virtud de que no se presentó documento alguno con el cual probara que las partes al celebrar su convenio establecieran como condición para la cantidad, aumento o disminución de alimentos que la madre de la niña contara con un empleo. Por tanto, no se satisface el supuesto establecido en el artículo 401 del Código de Procedimientos Familiares. Se explica la valoración probatoria, el alcance, la inaplicación de las tesis que citó y los motivos por los cuales la sentencia se emitió cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación. Por tanto, el sentido es confirmar la resolución apelada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto de TOCA 460-2023. Se continúa con el TOCA 810-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2021, dictada en el expediente 56-2021, relativo a las diligencias de coerción voluntaria del juzgado quinto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias. La sentencia es de alimentos por unas diligencias. El apelante es el deudor alimentista, quien se queja en 2 agravios que a mi juicio son infundados y por lo tanto debe declararse la confirmación de la sentencia impugnada, por cuanto debido a la materia, al procedimiento que es de jurisdicción voluntaria, debido a que se trata de alimentos, que es una cuestión a la que se le debe dar celeridad, y por la manera, la naturaleza del procedimiento, no le asiste la razón al deudor alimentista cuando alega que se le debió de haber dado intervención y audiencia en el procedimiento. Realmente no se afecta el orden y la estabilidad de la familia con este tipo de procedimientos. Hay que recordar que la sentencia no tiene el carácter de definitiva porque es una decisión emitida en jurisdicción voluntaria y faltan los elementos fundamentales de un juicio, es decir, la litis y el fallo definitivo. No se da la violación a la que se refiere. También es infundado en cuanto a lo que refiere de los testigos y que desconocieran los hechos respecto de los cuales declararon, por cuanto si se hace el estudio correspondiente, se advierte que la juez valoró correctamente la información testimonial correspondiente. En cuanto a que la juez se debió de haber allegado de más elementos y que no se respetó el principio de proporcionalidad, cabe señalar que este agravio es infundado porque la juez está autorizada para efectuar sus facultades de investigación, esclarecer los hechos en búsqueda de la verdad, pero no con el fin de soslayar o minimizar la medida alimentaria de una persona que por disposición legal tiene la presunción de necesitar alimentos, y de ahí que sea infundada su alegación.
A mi juicio, en el procedimiento se allegaron de los medios suficientes para poder establecer los tres elementos de las diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos. Es decir, que hay un parentesco entre las partes que justifica el derecho de dar alimentos, la capacidad económica por parte de quien va a dar los alimentos y la necesidad de quien los debe de recibir. Por lo tanto, propongo que se confirme la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 810-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 578-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 5 de julio de 2023, dictado en los actos del expediente 817-2019, relativo al juicio de interdicto de apeo y deslinde del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este TOCA proviene de un juicio de interdicto de apeo y deslinde. Fecha de la sentencia impugnada, 5 de julio del 2023, en la cual es una sentencia en la que el juez declaró la improcedencia del interdicto de apeo y deslinde por cuanto no probó los elementos constitutivos de la acción. En los agravios, el que presenta agravios es el apelante y se queja de dos cosas. La primera, la indebida aplicación de los artículos 161, 173, 241, 313, 251, 732 y 744 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Y como segundo, de una indebida valoración probatoria, aduciendo que, contrario a lo afirmado por la juzgadora, los dictámenes periciales del actor y del perito tercero sí fueron concluyentes, por lo que la incorrecta valoración de los mismos trascendió en la improcedencia del interdicto. Estimo que son esencialmente fundados los agravios del recurrente, toda vez que la juzgadora, por una parte, determinó no otorgar valor probatorio a los dictámenes rendidos por los peritos y posteriormente motivó su postura con argumentos referentes al alcance probatorio de tales dictámenes, lo que torna incongruente el fallo y hace manifiesta la indebida aplicación de los artículos invocados, pues un aspecto lo constituye el valor de las probanzas y otro es el alcance demostrativo de estas. Entonces, si tales dictámenes no contaban con valor probatorio, el análisis debió ser atinente a las razones por las que tales dictámenes reúnen o no los requisitos exigidos por la ley. En consecuencia, al no existir reenvío, es necesario el estudio de los dictámenes, no obstante, a nada práctico conduciría, pues se observa que la realización de la diligencia de apeo y deslinde fue inadecuada, lo que ocasiona que la base de la que parta la materia propia del procedimiento y de los dictámenes sea deficiente, revelando un obstáculo que impide dictar una sentencia pegada a derecho a fin de que se pueda aprobar o no el apeo que debió efectuarse en dicha diligencia, en términos de los artículos 741, 742, 744 del Código Procesal de la materia. Por lo tanto, deviene necesario dejar insubsistente el fallo y ordenar la reposición del procedimiento hasta antes de la diligencia de apeo y deslinde. Secretaria. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta. Perdón, magistrada, no la escuché. Magistrada, A favor. gracias. Magistrado quinto, A favor. teniendo 5 votos a favor, se aprueba insubsistente y repone a procedimiento por unanimidad el proyecto del TOCA 578-2023. Seguimos con el TOCA 713-2023 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 6 de julio de 2023, deducido del expediente 464-2021, relativo al procedimiento especial de divorcios sin causales del juzgado segundo de la unidad familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrado quinto tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria.
El presente asunto resulta de los recursos de apelación interpuestos por las partes de un procedimiento especial de divorcios incausales, en los que cada uno impugna la parte conducente de la sentencia. En su escrito de agravios, la parte demandada, la madre, en el procedimiento de origen, considera que al determinarse el régimen de convivencia de los periodos vacacionales y fechas especiales, la juez no valoró que la hija menor de edad no tiene la edad idónea para pernoctar en el domicilio de su padre, toda vez que éste no cuenta con la libertad y facilidad de mover sus vacaciones para ajustarlas al tiempo y fechas de las vacaciones de sus hijos menores de edad y poder atenderles personalmente. Además, señala que las visitas de progenitor custodio deben efectuarse en el domicilio en el que actualmente habitan los menores de edad, que es donde se encuentra su madre, en virtud de que el actor ha tenido conductas agresivas hacia la citada apelante y que el modo de vida del padre y de su familia con la que vive no es el adecuado para los menores de edad. Respecto a los agravios del apelante actor, él mismo refiere que sobre el régimen de convivencia, la jueza de primera instancia fija un régimen de convivencia en el cual no podría vivir con sus hijos en un tiempo y espacio suficiente, perjudicando el derecho de sus hijos a la convivencia, no solo con él mismo, sino también con su círculo familiar. También apela a lo relativo a la pensión alimenticia, pues menciona que la juez acordó sin fundar ni motivar a que el apelante pague el 40% de sus sueldos, lo que resulta excesivo e infundado, y que debió fijarse también una pensión en porcentaje a la parte demandada, pues la misma trabaja y tiene ingresos propios. Y finalmente también se queja de la liquidación de la sociedad legal conyugal. Solicita que se reduzca el pago de los pasivos en virtud de que ésta no se encuentra debidamente fundada y motivada. El proyecto propone, conforme al principio del interés superior de la niñez, en relación con el principio de autonomía progresiva, y al resultar, por una parte, fundados los agravios formulados por el actor del procedimiento, propone dejar insubsistente la sentencia recurrida y que se reponga el procedimiento para que la juez, primero, ordene que se realice una valoración en materia de psicología a fin de identificar, por una parte, el grado de madurez y autonomía de los menores de edad y, por otra parte, la capacidad de los mismos para formarse un juicio propio y ser escuchados ante la autoridad judicial, y siendo el caso que se determine su aptitud para ser oídos en el procedimiento judicial, se convoque a una audiencia privada a dichos infantes con el fin de conocer su opinión sobre la convivencia con su progenitor no custodio y sus necesidades. Además, que se realice un estudio socioeconómico y un estudio de entorno sociofamiliar a las partes con el fin de que se allegue de elementos que permitan distinguir las circunstancias particulares del caso, tales como las características del lugar y el entorno en el que viven los infantes con su madre y en el que se desarrolla la convivencia con su padre, y con ello poder establecer la modalidad y periodicidad del régimen de convivencia con el progenitor no custodio, garantizándose la existencia de un espacio idóneo para el desarrollo de las visitas y la preservación de la integridad física y emocional de los menores de edad. Tercero, que se ordene que se traiga a la vista los registros o documentos de las deudas reputados como pasivo en el inventario y avalúo hecho por el perito designado de la parte actora, para efectos de tener certeza que durante el matrimonio sí se adquirieron diversos créditos y que los mismos se encuentran vigentes. Y además, atendiendo la renuncia de gananciales hecha por la parte demandada, se prevenga esta última mediante notificación personal para que comparezca a ratificarse ante la autoridad judicial de dicha renuncia, en el entendido que en caso contrario se tendría por concluido el derecho. Finalmente, la resolución deja subsistente la pensión alimenticia fijada como medida provisional y el régimen de convivencia también decretado de forma provisional, hasta en tanto se dicte una nueva sentencia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se declara insubsistente y repone procedimiento por unanimidad el proyecto del TOCA 713-2023.
Seguimos con el TOCA 500-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2021, deducido del expediente 512-2022, diligencias de ejecución voluntaria con tramitación especial del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera tiene el uso del logo. La actora, en representación de su hija menor de edad de identidad reservada, promovió las diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de que se decrete a favor de la niña una cantidad en concepto de alimentos y a cargo del deudor alimenticia o apelante. La juez dictó la resolución condenando al deudor a pagar el 35% del total de los sueldos, emolumentos y demás prestaciones que devenga mensualmente como empleado del 7º Batallón de Ingenieros de Combate. Igual se declaró el embargo de su sueldo y la garantía de la pensión. El deudor, en sus agravios, adole que el porcentaje fijado en concepto de alimentos le afecta de manera considerable a sus ingresos, así como a su capacidad económica para hacerse cargo en alimentos, vivienda y gastos de sus otros 4 hijos menores de edad, quienes dependen directamente de él. En el proyecto se considera que los argumentos del apelante resultan insuficientes para combatir el porcentaje decretado en concepto de alimentos en la sentencia recurrida, ya que la juez, al resolver, cumplió con las pautas establecidas en el artículo 705 del Código de Procedimientos Familiares, atendiendo a los elementos aportados y acreditados en los autos de las diligencias, como que el deudor alimentario cuenta con una fuente de ingresos estable y las necesidades de la menor de edad en cuestión, según las posibilidades económicas del deudor, así como el mínimo vital de este. De la misma manera, lo relativo a los alimentos de sus otros 4 hijos menores de edad deberá hacerlo valer en el procedimiento ordinario familiar respectivo. Por lo tanto, de ningún modo se le deja en estado de indefensión porque tiene a salvo sus derechos para ejercitarlos en la vía y forma legal correspondiente, en la que podrá exponer, alegar y ofrecer los medios probatorios que considere necesarios para comprobar su versión, resolviéndose lo conducente conforme a lo demostrado por las partes. Por tanto, se propone confirmar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, confirma por unanimidad el proyecto del TOCA 500-2023. Seguimos con el TOCA 569-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 3 de julio de 2023 del estudio del expediente 298-2023, relativo a las diligencias de ejecución voluntaria con tramitación especial del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias. En este asunto, en la sentencia impugnada, se determinó como como pensión alimenticia el embargo del sueldo del deudor alimentista por el 22% de las percepciones, emolumentos y demás prestaciones, menos las deducciones de carácter legal del deudor alimentista, que es el padre del menor de edad, y se aseguró vía en el embargo del sueldo. Cabe señalar que en este caso la apelante es la madre del menor de edad, quien se queja de que no se respetó el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 35 del Código de Familia. Señala que la pensión fijada afecta a su hijo y que no se consideró su estado de vulnerabilidad. A mi juicio, los agravios devienen fundados por cuanto el menor de edad efectivamente tiene derecho a una pensión más alta que le permita acceder a una vida digna, en el cual con dicha pensión pueda cubrirse todos los gastos necesarios para que reciba la atención que necesita, dado que queda acreditado en el procedimiento que tiene una discapacidad
Cabe señalar que debido a la naturaleza de este procedimiento, el estándar probatorio no es tan alto como en el caso de un juicio ordinario. Analizando las circunstancias del caso, me parece que debemos aumentar la pensión alimenticia a la cantidad líquida que resulte del 30% y no del 23%, por cuanto la parte restante va a ser un 70% que le va a permitir al deudor alimentario cubrir sus propias necesidades y también de una diversa acreedora que aparentemente tiene. Si bien él no apeló el fallo impugnado, no pasa desapercibido que al contestar los agravios cuando se le dio la vista correspondiente, señaló que tiene una diversa acreedora menor de edad. Pero bueno, este no es el momento para hacer el análisis correspondiente. No basta con decir que tienes otro acreedor para que automáticamente se reduzca la pensión, ya lo estableció la Corte. Entonces, por lo tanto, se quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en el procedimiento correspondiente. Ahora bien, por cuanto a esta sala en diversas ocasiones ya hemos sostenido que el aseguramiento no es suficiente, el embargo del sueldo, me parece que debemos de establecer una garantía equivalente a 3 meses de pensión alimenticia y en el proyecto se establece la forma en la que sería este embargo y a cuánto asciende la cantidad. Por lo tanto, propongo que se modifique la sentencia impugnada. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 569 de 2023. Sigue el TOCA 682-2023 de la ponencia del magistrado tercero, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 30 de agosto de 2023 del expediente 413-2019, relativo al juicio ordinario civil de juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado tercero tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Este TOCA proviene de un juicio ordinario civil promovido por la parte apelante y la fecha del auto impugnado es del 30 de agosto del 2023. La recurrente refirió en sus agravios que la juez resolvió en forma equivocada, pues considera sí quedaron probados los requisitos para la procedencia de la acción, con las presunciones legales y humanas que surgieron de las diversas probanzas que, adminiculadas entre sí, surtieron plena eficacia probatoria, con las que se comprobó que es poseedor del inmueble en litis de manera pacífica, pública y en calidad de propietaria. De igual manera, estimó la recurrente que se debió resolver la litis planteada a la luz de la prescripción de mala fe y no de buena fe, como analizó la juez, alegando que ella en todo momento reconoció que la posesión que detentó del inmueble en cuestión no derivaba de título alguno, sino que tal derecho lo adquirió por no tener un lugar donde habitar. Igualmente adujo que cuando la parte demandada contestó la demanda instaurada en su contra, admitió que ella ha tenido la posesión absoluta de dicho inmueble, refiriendo a la recurrente que con ello se justificó que el demandado nunca ha habitado el predio en litis y que la ha aceptado como propietaria del mismo, así como que en ningún momento ha intentado desalojarla del mismo, por lo cual la posesión que ella detenta de dicho inmueble es pacífica, continua, pública y en calidad de propietaria. Finalmente, alegó el impetrante que la sentencia recurrida resulta injusta y tendenciosa. Considero que debían infundados los motivos de inconformidad antes planteados. Lo anterior, ya que la parte actora, ahora recurrente, promovió una acción de usucapión y desde la demanda alegó que poseía de buena fe, lo cual queda plenamente acreditado en la lectura de la demanda, por lo que atendiendo a la causa de pedir, resulta claro que aquella ejercitó la acción alegando su buena fe. En ese sentido, la juez estaba constreñida a estudiar el asunto con base a los elementos que incumbían en la acción de prescripción positiva de buena fe. En ese sentido, se advierte que no consta en autos probanza alguna que acredite el hecho o el acto jurídico que la dote de la calidad de dueña, reiterándose que al tratarse de una usucapión basada en una posesión de buena fe, aquella causa generadora debe estar basada en que posee con un justo título o con un título suficiente.
y en autos no existe prueba que pueda tener el alcance de acreditar aquel extremo, y si bien no pasa inadvertido que el demandado, al dar contestación a la demanda interpuesta en su contra, reconoció que la actora tiene la posesión del predio, ello no acredita el justo título que se requiere para poder usucapir el predio materia de la litis, pues contrario al aducido por la apelante, la contestación del demandado no solo no justifica que ella detente dicho inmueble en calidad de propietaria, sino que resulta insuficiente para acreditar los hechos de la acción, pues como ya se ha señalado, la recurrente debió acreditar que contaba con justo título para poseer el predio objeto de la litis, en concepto de propietario, en forma pacífica, pública y continua, aunado a que la carga de la prueba corresponde a la actora, enfatizándose al aquí recurrente que no basta que se acredite la posesión, dado que en las acciones de prescripción positiva de buena fe es indispensable probar que la causa generadora se basa en un justo título que no existió en el caso aquí analizado. Por lo anterior, propongo confirmar. Procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, Favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 682-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 502-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo a recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 24 de abril de 2023, dictado en los autos del expediente 442-2019, juicio ordinario familiar del juzgado séptimo de oralidad familiar del primer apartamento judicial de Estado. Magistrada tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Como resultado de las pruebas aportadas y en especial con la prueba de marcadores de ADN, se determinó la paternidad o parentesco genético que une al demandado con la niña de identidad reservada, por lo que se estableció que la guardia y custodia de la referida menor de edad permanezca con su madre, fijando un régimen de convivencia progresivo y periódico, así como la cantidad líquida que resultara del 25% del total de las percepciones y demás prestaciones ordinarias, así como extraordinarias que percibe en forma mensual el apelante. Y el 15% para el pago del retroactivo de los alimentos no cubiertos a favor de la menor de edad desde su nacimiento. Asimismo, se estableció un régimen de convivencia progresivo para establecer una relación paterno-filial para que la niña tenga acercamiento con su familia paterna. La actora, que es la hoy apelante, se duele de que la sentencia no es equitativa, porque a su hija le fijaron un porcentaje menor al que tiene establecido otro hijo del deudor alimentario. Le limitaron los derechos de su hija por razones de género, que el porcentaje de la pensión retroactiva es incorrecto, porque no es el mismo que fijaron para la pensión, que no tomaron en cuenta el derecho de audiencia de su hija para fijar el régimen de convivencia, ni su horario laboral y sus condiciones para realizar las llamadas telefónicas. En el proyecto se considera que los argumentos de agravios presentados por la actora resultaron parcialmente fundados, pero insuficientes para revocar o modificar la resolución impugnada. Siendo que trataron cuestiones de legalidad, se revisó el proceder jurídico de la juez sin que esto se trate de una segunda valoración, lo cual por principio de inmediación no está permitido, logrando resolverse que la sentencia sí se encuentra ajustada a derecho. Por lo tanto, se propone confirmar en los mismos términos que se hace constar en la resolución original. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba con firma por unanimidad el proyecto del TOCA 502-2023. Se continúa con el TOCA 562-2023 de la ponencia de la magistrada segunda, relativo a recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 7 de marzo de 2023, dictada en el expediente 623-2022, diligencias de evolución voluntaria con tramitación especial
del Juzgado Séptimo de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este asunto, nuevamente unas diligencias de jurisdicción voluntaria que se declararon procedentes, se declararon alimentos provisionales a favor de los menores de edad y se condenó al deudor a pagar provisionalmente en la cantidad equivalente al 40% del total de sus sueldos que percibe como empleado en una institución pública. Cabe señalar que se declaró trabado formal embargo sobre sus ingresos y se ordenó girar oficio al patrón del deudor alimentista para que en caso de baja se le retenga el 40% de su liquidación. Quien apela es el deudor alimentista, se queja de violación a su derecho humano de una previa audiencia. También hace un señalamiento en cuanto a que resulta muy alto el porcentaje y que luego de que le hacen todos los descuentos correspondientes, se queda con una cantidad de dinero que es insuficiente. También alude que la señora tiene obligaciones, que la mamá de los menores de edad tiene obligaciones y que el tenerlos incorporados al hogar no es suficiente y que también se queja en cuanto a la valoración de la información testimonial. A mi juicio, los agravios en su totalidad resultan infundados por cuanto, como ya se señaló previamente, no existe una violación al derecho de audiencia debido a la naturaleza del procedimiento de diligencias de jurisdicción voluntaria de alimentos. Por lo tanto, esto es infundado. En cuanto a que se queda con un ingreso muy reducido después de todas las deducciones que se le realizan, cabe señalar que se analizó debidamente el informe del patrón y se advierte que efectivamente tiene diversas deducciones de carácter legal y también de carácter voluntario. No se advierte que se quede con la cantidad que él señala y cabe señalar que la obligación de alimentos pues es primordial. Entonces, esas deducciones que se le hacen por pagos voluntarios pues pasan a un segundo término pensando que su primera obligación es la manutención de sus hijos menores de edad. No se comparte también lo señalado por él en cuanto a que la mamá no cumple con su obligación de alimentos. Se hace allí el estudio correspondiente de cómo sí el tenerlos incorporados al hogar, ya con eso es más que suficiente por los gastos cotidianos que va a ir erogando la señora. Y finalmente, en cuanto a la valoración de la información testimonial, esta no fue determinante para determinar su capacidad económica y solo se tomaron en cuenta ciertas situaciones realmente donde se basó la determinación es del informe antes aludido. Por lo tanto, propongo confirmo. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, Por favor, perdón. magistrada tercero, A favor. magistrada cuarta, Favor. magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 562-2023 se aprueba con firma por unanimidad. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión y continuando con la convocatoria como inciso B tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. Y en atención a la agenda, la próxima se realizaría el día 10 de abril de 2024 a las 10 a.m. ¿Están de acuerdo? Queda aprobado que la próxima sesión ordinaria sería el 10 de abril de 2024 a las 10 de la mañana. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Gracias. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Muchas gracias. Pues bueno, habiendo concluido con todos los puntos del orden del día y no viendo más asuntos que tratar, damos por concluida la 7ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán.
Muchas gracias a todos y que pasen muy buenos días.